Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez lo hacemos con el libro El material de Seth. Y comenzamos capítulo, el penúltimo capítulo del libro, el capítulo 19. Los sentidos internos, ¿qué son y cómo usarlos? Pues bien, ya en esos años, desde 1963 hasta 1970, esas sesiones son las que recoge precisamente el material de Seth, esas sesiones de Seth con Jane y Rob. Pues ahí ya les dio bastantes indicaciones sobre cómo aumentar su percepción extrasensorial. Extrasensorial se refiere extra, fuera de sensorial, los sentidos físicos, es decir, otro tipo de percepciones que se corresponden con nuestros aspectos multidimensionales. Entonces, bueno, pues Jane, considerándolo importante y a instrucciones de Seth, decidió compilar toda esta información en un capítulo, este capítulo 19. Como veremos a continuación, pues bien, Seth de alguna forma le da estos sentidos internos en un cierto orden como aspectos separados, como si nosotros hablamos de la vista separada del oído, separada del olfato, separada del gusto, separada del tacto. Pero también veremos cómo nos aclarará Seth que en realidad las separaciones conceptuales entre estos sentidos internos son difusas. Y cuando se comienza a practicar, pues por ejemplo, con las indicaciones y sugerencias que da Seth para empezar a, digamos, pues experimentar estos sentidos internos que todos tenemos, pero que no utilizamos, pues nos dice que, bien, que a partir de que comienza la experimentación, esos sentidos internos van surgiendo unos de otros. Él dice, comenzar la experimentación con unos en concretos y a partir de ahí irán saliendo los demás. Y bueno, pues realmente todo esto se corresponde con todos esos fenómenos que hemos ya oído pues bastante descritos pues a lo largo de esta última etapa de la historia de la civilización, de la historia moderna y contemporánea de la civilización. Clarividencia, claraudiencia, telepatía, proyección astral, pues canalización, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, pues los sentidos internos son los que son y se van conociendo en cada etapa pues con un nombre diferente. Aquí lo que hace Jane es darle el nombre que les dice Seth, pero son sencillamente formas de describirlos que luego pues van modificándose y se van describiendo de otra forma. Pues bien, esta información sobre los sentidos internos y cómo empezar a usarlos, claro, Seth no da un manual perfectamente ordenado, indicativo de los pasos a proceder en cada uno de los sentidos internos, porque esto es sumamente individual y depende de la experiencia de cada uno. Es decir, los sentidos internos se van despertando a base de experimentarlos, pero como dice Seth, a base simplemente de ya manifestar una intención y una puesta en acción primera de esa intención de manifestar los sentidos internos, ya se activan y cada uno, según sus propias circunstancias, que son infinitas las circunstancias diferenciales entre unas personas y otras, pues ya los va desarrollando poco a poco. Es decir, importa la intención, importa esa decisión, voy a desarrollar mis sentidos internos. Como en todas estas cuestiones, Seth entiende lo perdidos y lo confusos que estamos con algo que no conocemos a priori, entonces nos dice, bueno, pues, en fin, como le dice a Jane, empieza de esta forma, pero a partir de ahí ya cada uno va a llevar su camino de descubrimiento. Y esto en general pasa pues con todas las cuestiones que son esas herramientas de energía o de mentalidad que en fin, que rodean a lo que es la teoría de la espiritualidad, ¿no? Y que la complementan y que son completamente experienciales y que cada uno de nosotros, según los reveladores, pues debe
preocuparse por estar en contacto con ellas, por incrementarlas, porque nos dan una visión de nuestra realidad multidimensional, con lo cual nos amplían la consciencia sobre lo que somos y nos permiten comprensiones más elevadas sobre muchas otras cuestiones y asentamiento de conceptos y de certezas y, en fin. SET, por ejemplo, pues insiste en que todo esto es muy conveniente. Por supuesto, SET no para de dar información cuando Jane transcribe esas sesiones hasta 1969-70. SET no para de dar esta información con el libro, el material de SET, con las audiencias con las que luego Jane hace este libro, sino que luego SET nos va a seguir ampliando esa información pues durante toda una etapa desde 1970 hasta 1984. Jane murió en 1985, que siguió canalizando a SET y bueno, pues hubo no solamente los libros de Habla SET 1, 2 y 3, el 3 es la naturaleza de la realidad personal, es llamado de otra forma, sino en otros textos posteriores. Y bueno, pues finalmente hay por ahí disponibles en Internet compilaciones que se han realizado por estudiosos de SET, pues de todos estos ejercicios. Nosotros, pues particularmente, también llegaremos a hacer alguna compilación de este tipo para poder un poco sistematizarla, incluso pues realizar alguna serie más tipo curso, pues un poco para ir describiendo pues los ejercicios, las indicaciones, las sugerencias que va dando SET para que cada uno, particularmente en su casa, todos los días un rato, igual que medita, igual que se dedica a cualquier otra cuestión, pues tenga interés en expandir, desarrollar, extender sus sentidos más allá de los físicos. Por lo tanto, esto es algo que no acaba. Por supuesto, no acaba con SET. Otros reveladores lo hacen igualmente y nos lo encontramos pues en múltiples textos. Y bien, pues si una persona no ha decidido aún comenzar con esta cuestión, pues y se ha, digamos, pues limitado o restringido a algunos textos espirituales desde un punto de vista un poco teórico, de conocer la información espiritual, pero no ha realizado estas prácticas, pues este sería un buen comienzo, porque son sentidos internos pocos, sencillos, en los que se da algunas indicaciones pequeñas, no demasiado extensas ni demasiado claras, porque esto cada uno ya con la intención de ponerse a experimentarlas y esas pequeñas indicaciones ya puede ir desarrollándolas personal e individualmente. Pues bien, sin más preámbulo, y en la página 247 de este libro, el material de SET, vamos a comenzar este capítulo 19. Los sentidos internos, 2 puntos, ¿qué son y cómo usarlos? Y dice así, comienza redactando Jane. En una reciente sesión de clases, SET dijo: si por un momento haces a un lado los yoes que das por supuestos, experimentarías tu propia realidad multidimensional. Si echas a un lado, si apartas por un momento tu identidad de personaje humano, con las indicaciones que él da lógicamente, puedes experimentar tu propia realidad multidimensional. Puedes llegar a hacerlo. Estas no son solamente palabras bonitas que nada significan. No pretendo imbuir y machacar en ti una teoría simplemente porque quiero hablar y exponerla, sino porque quiero que pongas estas ideas en práctica. ¿Precisamente qué pasos quieres que sigamos?, preguntó uno de los estudiantes de las clases de Jane de percepción extrasensorial de los martes, en donde ella además canalizaba SET. ¿Precisamente qué pasos quieres que sigamos? En primer lugar, debes tratar de entender la índole de la realidad. En pequeño grado he empezado a explicar esto en el material de SET. Las 500 y tantas sesiones que hemos celebrado representan escuetamente un esbozo
realmente Seth da muy pocas indicaciones sobre estas prácticas de los sentidos internos. Pero bueno, son suficientes como para manifestar una intención y tomar una decisión de comenzar. Representan escuetamente un esbozo, mas son suficientes para comenzar, dice Seth. Las ideas en sí mismas te harán pensar. Simplemente con escuchar estas pequeñas indicaciones ya empiezas tú un periodo de reflexión que lanza el desarrollo en ti de toda esta cuestión. Les he dicho que existen sentidos internos, así como físicos. Estos te permitirán percibir la realidad como existe independientemente del mundo físico. La realidad como existe independientemente del mundo físico. Mundo físico. Bueno, bien, pues recordemos un poquito la teoría general que nos da la revelación moderna. Habría una realidad originaria y primigenia, mente y espíritu puros, y luego habría infinitas subrealidades de exploración conforme a diversos diseños. Uno de ellos es la exploración del diseño espaciotemporal, del espacio y del tiempo. Pues bien, esta que es en la que nosotros ahora mismo como personajes estamos, tiene 7 niveles. Y esos 7 niveles, pues solamente el séptimo es el nivel físico-material. Y esto por describirlo de alguna forma que podamos entender, porque luego realmente nos dicen que esos niveles, en fin, están interrelacionados de tal forma que podrían considerarse nada más que un solo nivel de subrealidad espaciotemporal, con muchos aspectos y muchas facetas. Pero bueno, nosotros como tenemos una mente analítica específica y necesitamos pues separar un poco los conceptos para comprenderlos, pues se nos dice, no, hay 7 niveles dimensionales. Dentro de cada cual hay infinitas dimensiones de experimentación, dentro de cada uno de esos niveles. Que esto es lo que nos cuesta entender. No habría solamente una dimensión físico-material, habría infinitas dimensiones físico-materiales dentro todas del gran nivel físico-material que implica un nivel de frecuencia de la energía, un nivel de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas de energía concreto en una horquilla entre esta velocidad y esta velocidad. Pues bien, por eso dice Seth, los sentidos internos te permitirán percibir la realidad como existe independientemente de esta horquilla, en otras horquillas de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas, con infinitas otras características diferenciales de lo que tiene nuestra dimensión físico-material. Esto te permitirá percibir la realidad como existe, los sentidos internos te permitirán percibir la realidad como existe independientemente del mundo físico. Deben aprender a reconocer, desarrollar y usar estos sentidos internos. Deben, dice Seth. Deben. ¿Cómo que debemos? El que quiera seguir el camino espiritual expreso a partir de las revelaciones de información que dan estas entidades elevadas, pues dícese, pues si estáis siguiendo lo mío, os digo que debéis. Si queréis seguir otra cosa, no, lógicamente. Bien, pues en esto coinciden todos. En el material se dan los métodos, pero no podrán utilizar el material a menos que los entiendan. Bien, hay que realizar una mínima comprensión conceptual de en qué consiste cada sentido interno. Esa es la pequeña información que nos va a dar Seth para que, digamos, bueno, por lo menos entiendo qué es lo que estoy intentando hacer. Por lo menos tengo una idea, un atisbo conceptual de qué es lo que estoy intentando hacer. Y dice, el material mismo, si me perdonan el término, está astutamente diseñado, de tal modo que cuando luchen por entenderlo, estarán ya empezando a usar aptitudes superiores a las que dan por sentado. Que nos diga una entidad elevada a la que se le presupone un nivel de conciencia mucho más expandido que el nuestro y que está además en unas dimensiones de realidad sin las limitaciones de nuestra dimensión física material. Que este sistema
que él nos da está astutamente diseñado, estas pequeñas indicaciones y sugerencias están astutamente diseñadas para lo que decíamos, simplemente con poner en marcha una decisión intencional de explorarlo, dice, ya estáis empezando a desarrollar esos sentidos internos, con lo cual nos lo pone bastante fácil. Seth, no hay que estar dando palos de ciego. Nos dice, si seguís este método que os he dado, simplemente con la decisión intencional y sentarse y empezar, ya con eso estáis empezando a desarrollarlos. Antes que nada, deben cesar de identificarse a sí mismos completamente con sus egos y con sus cuerpos, y comprender que pueden percibir más de lo que sus egos perciben. Primero hay que admitir la idea como algo factible en tu mentalidad. Es decir, no, yo no creo en los sentidos internos, pues apaga y vámonos. No, yo sí creo en los sentidos internos y creo que es posible desarrollarlos y, hombre, me fío de Seth como entidad que me está dando esta información con un cierto sentido, de forma significativa. Sí, confío. ¿Eh? Deben demandar más de ustedes mismos de lo que han llegado a hacer antes. Hay que llevarse al límite de la comprensión que nos da el mundo en el que nos desenvolvemos e intentar ir más allá. Esto es otra cuestión intencional. Demandar de ti mismo es, pues, realizar un cierto compromiso. Voy a realizar esta exploración. El material no es para aquellos que se engañarían a sí mismos con verdades brillantemente empacadas, adornadas con listones, las cuales se ofrecen en trozos ya cortados y separados, de modo que se pueden digerir. Este material de los sentidos internos no es para quienes quieren que se lo den todo hecho y masticadito. Esto es para quienes quieren echarse la mochila a la espalda y emprender la aventura de la exploración de estas cuestiones, que es lo que quieren ellos que hagamos realmente, porque, como dirá después Seth, ya no estáis en la edad de los cuentos para niños, estáis en una edad espiritual de cierta madurez inicial en la que ya podéis vosotros empezar a llevar las riendas de vuestro propio desarrollo espiritual y de vuestra propia deslimitación del diseño físico material en la que estáis, que es lo que tenéis que realizar. Entonces, bueno, pues eso exige audacia y determinación en lo que es la exploración de estas cuestiones. Este tipo de material llena una necesidad, el de los conceptos masticaditos que no tienes que hacer nada. Ese tipo de material llena una necesidad. Eso es lo que han estado dando las religiones tradicionales, pues conceptos en los que, mira, tú no tienes nada más que obedecer los mandatos estos que te da la Iglesia y los que decimos la Iglesia que Dios te da y tienes que venir a la Iglesia y no sé qué, no sé cuántos. No, no. Más nuestro material demanda que ustedes se expandan intelectual e intuitivamente. Tiene que haber un algo más en ese paso del niño espiritual allá al adolescentillo, el adolescentillo espiritual, que es la época en la que estamos. Una estudiante, esto lo dice Jane, una estudiante trajo consigo a una invitada, Mary, que arrugó la frente cuando Seth terminó de hablar y dijo, pero si momentáneamente hacemos a un lado al ego, me dijo a mí, dice Jane, ¿no estaríamos inconscientes? Explica Jane, no tuve ocasión para contestar. Seth respondió por mí a su manera. ¿Y qué le respondió a esta chica? ¿Nos vamos a quedar inconscientes si apartamos al ego? Tú eres una identidad, dijo. Imagínate que tienes en la mano una lámpara y que esta lámpara es la conciencia. Puedes girar su luz en muchas direcciones, pero en vez de ello, tienes el hábito de dirigirla hacia cierto camino y has olvidado que existen otras sendas. Esto es lo mismo que decirle, tienes tu conciencia absoluta y completamente enfocada, la atención de tu conciencia, a la dimensión físico-material.
Eso es lo que ocurre. No quiere decir que no puedas percibir otras dimensiones. Es que estás precisa, determinada y obsesionadamente atenta a la dimensión físico-material. Todo lo que tienes que hacer es girar la lámpara en otras direcciones. Cuando la mueves, la senda sobre la que te has estado enfocando momentáneamente parecerá oscura. Entras en un determinado trance y en sí, bueno, pues pierdes un poco de percepción física, claro, porque estás en un determinado trance para poder enfocar la lámpara hacia otras realidades dimensionales. Entonces sí, pues entras en trance y no estás demasiado consciente en el físico. Pero otras realidades e imágenes te serán accesibles y nada hay que te impida mover la lámpara de nuevo a la primera posición. Vas a estar consciente de que estás moviendo la lámpara hacia otra dirección, pero por eso mismo puedes parar y volver a la realidad física normal. Es decir, no te vas a quedar ahí bloqueada o inconsciente por ahí en alguna dimensión perdida. Eso no va a ocurrir. Seth ha usado varias analogías para explicar este asunto. En otra sesión de clases dijo: tienes más de una mente consciente. ¿Cómo que más de una mente consciente? Nosotros solo tenemos una. Pues no, habría que oír a don Juan Matús, el brujo que formó a Carlos Castaneda. La consciencia es un continuo en la multidimensionalidad. Y lo que tú llamas consciencia es que tienes el punto de encaje de tu atención en una de esas direcciones, de todas las posibles. En una. Por ejemplo, nosotros tenemos habitualmente el punto de encaje en estado de vigilia en la realidad físico-material. Pero en cuanto nos vamos por la noche a dormir, ese punto de encaje, imaginaos, pues una línea y una palanca con... Esa línea es un metal que tiene dientes de sierra y la palanca la mueves y la bajas a otro sitio. Es una palanca que la puedes cambiar, el punto de encaje de la palanca lo puedes cambiar. Pues bien, en cuanto dormimos ya empezamos a cambiar el punto de encaje de la atención de la consciencia a otros puntos de este continuo. Lo que Seth dice es: eres consciente en todas las dimensiones, pero ahora te estás concentrando estrictamente solo en una. Entonces, lo que implica todo esto es que puedas cambiar el punto de encaje, es decir, de la atención de tu consciencia a cualquier otra. Pero no tienes que abandonar completamente la consciencia de la primera. Eso puede ocurrir. Pues yo personalmente tengo experiencias con las medicinas ancestrales en las que yo de verdad sentía que estaba en varias dimensiones a la vez, consciente en todas, incluyendo la física en aquel momento. Entonces, bueno, esto ya, claro, son experiencias que te da pues el deseo de explorar y, en fin, la audacia que llegues a tener y entonces te empiezas a dar cuenta de que puedes estar consciente en varias dimensiones de realidad al mismo tiempo. No tienes por qué perder la consciencia. A veces sí, a veces no, pero aunque tú pierdas el punto de encaje de un sitio porque lo has situado en otro, tú puedes volver cuando quieras. Tienes más de una mente consciente, repetimos, le empieza a explicar Seth otras analogías, dice Jane. Seth tiene otras analogías para explicar todo esto y dice: tienes más de una mente consciente. Queremos que cambies los canales de tu conciencia, que cambies el punto de encaje. Si consideras la mente consciente que utilizas usualmente como una puerta, entonces te encuentras en el umbral de esta mente y miras la realidad física. Pero existen otras puertas. Imagínate un pasillo o una estancia circular llena de puertas. Pues abres una puerta y miras la realidad física. Pero puedes cerrar momentáneamente esa puerta y abrir y miras otro tipo de realidad. O incluso puedes tener varias puertas abiertas y estar mirándolas todas a la vez.
la evolución espiritual implicaría el que pudieses, llegado a un determinado momento, en esa ascensión espiritual, a poder mirar por todas las puertas abiertas. Si hubiese pues, 12 puertas, pues podrías estar mirando a las 12 a la vez. Tienes otros yoes conscientes. Así pues, no se espera que llegues a estar inconsciente. No es necesario pensar que cuando bloqueas la mente consciente ordinaria, únicamente te quedarás en blanco. No es necesario pensar así. Es cierto que cuando cierras una mente consciente, una puerta, pasas a otro punto de encaje de ese continuo de la consciencia. Puede haber un momento de desorientación antes de que abras otra. Claro, ese es el estado de trance, mientras pasas de una realidad dimensional a la otra. Un momento de desorientación, nada más. También es cierto que tal vez necesitas aprender los métodos por los cuales puedas percibir otras realidades. Esos son los métodos que nos dan este capítulo, muy, muy someramente. Simplemente porque no estás acostumbrada a manipular esas otras porciones conscientes de ti mismo. Simplemente, como no estás acostumbrado, pues, oye, dame un pequeño método, porque es que no sé ni por dónde tengo que empezar. Pues es lo que hace Seth, nos da un pequeño método. Pero estas porciones, esas otras porciones conscientes de ti mismo, que no es esta concreta físico-material de personaje humano en la Tierra en la que estás ahora mismo, esas otras porciones son tan críticas y hasta tan intelectuales, tan válidas y tan reales como la conciencia, como la consciencia con la que estás comúnmente familiarizada. Tienen el mismo nivel de conciencia, dice Seth, y seguramente mayor validez. ¿Y por qué decimos lo de mayor validez? Porque esta es una idea que ya nos han trasladado todos los reveladores. El séptimo nivel físico-material no es que sea el séptimo por capricho, es que es la consecuencia del sexto. Es decir, el sexto nivel, al que le podríamos llamar astral, para entendernos, sería antecedente causal del séptimo, sería un subnivel de planificación de la manifestación del séptimo nivel. Es de donde planificaríamos bastantes de las cosas que hacemos aquí, el astral, con lo cual es un nivel previo, antecesor y causante del físico material. Sexto del séptimo. Por eso puede tener más validez. Por eso también nos dice Seth, es que a veces cuando estáis soñando, no, a veces no, siempre, cuando estáis soñando, donde estáis tiene más validez que la experiencia física, porque es previa y causal. Regresáis puntualmente. Seth insiste, sigue redactando Jane, en que solo existe una forma de aprender lo que es la conciencia. Estudiar y explorar nuestra propia percepción. No hay otra. Tenemos que ponernos a ello. Cambiando el enfoque de nuestra atención, cambiando el punto de encaje en el que tenemos la atención, en ese continuo de conciencia que somos, en ese gran árbol de la conciencia. Ahora estamos con la atención en una de las hojitas. Podemos pasarlo a otra hojita, o a una ramita, o a una rama mediana. O incluso en un estado de trance intenso y profundo, como he dicho yo, por ejemplo, con el ayahuasca, pues tener la conciencia en 2 o 3 hojitas a la vez y en 2 o 3 ramitas a la vez. ¿Y eso cómo puede ser? Pues mira, no lo sé, pero puede ser. Estudiar y explorar nuestra propia percepción. Solo existe una forma de aprender. Ponerse a ello, cambiando el enfoque de nuestra atención y usando nuestra propia conciencia en tantas formas como sea posible. Dice Jane, que dice Seth, cuando miras dentro de ti mismo,
el mismo esfuerzo involucrado simplemente por ponerte a ello y por comenzar a esforzarte, aunque sea con esas mínimas indicaciones que son de algo que no conoces desde tu mentalidad de personaje, con lo cual dices, pues vaya indicaciones me ha dado Seth. Bueno, pues simplemente con ponerte a intentar con esas mínimas indicaciones, ¿qué ocurre? Extiende las limitaciones de tu conciencia, de tu consciencia actual de personaje humano. La expande y permite que el yo egoísta use facultades que a menudo no sabe o no comprende que posee. Simplemente el hecho de ponerse, hay que ponerse. Ya desde que aparece la revelación de los textos modernos, hay que abandonar esa idea de que hay algunas personas que tienen talentos sobrenaturales y otras que no. No. Algunas personas tienen más desarrollada la habilidad de poder atender a esos sentidos internos que otras, porque en esta u otras vidas la han desarrollado, pero todos tenemos potencialmente la misma capacidad de desarrollar los sentidos internos. Pero claro, esto no es por arte de magia, hay que ponerse, hay que manifestar una intención determinada con ejercicio perseverante, constante, pues para irlo consiguiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión de retardos. Y aquí, pues desde que pones la intención y la manifiestas con la acción, pues hay un retardo en que eso se pueda conseguir, pero acaba llegando. Sigue diciendo Jane, los sentidos internos no son importantes porque liberen la clarividencia o facultades telepáticas, sino porque nos revelan nuestra propia independencia de la materia física. Y ahí acierta Jane con esta idea. Es decir, lo relevante de esta exploración es que te pasan de la fe en que hay algo más a la certeza de que hay algo más. De la fe, estoy convencido, tengo fe de que hay algo más. No, a la certeza, porque tú lo has experimentado. ¿Quién te va a decir? Es como decía Waldo Vieira, una vez que tú realizas una proyección astral consciente, ¿quién te va a decir a ti que solo existe lo físico? ¿Qué científico te va a intentar justificar que todo lo demás? Pues si tú lo has vivido. Entonces, este es el gran valor de afrontar la exploración de los sentidos internos, en palabras de Seth, de la percepción extrasensorial. Este es el gran valor, porque nos revelan nuestra propia independencia de la materia física y nos permiten reconocer nuestra identidad multidimensional, individual, única. Es decir, que tú puedes estar en otros sistemas de realidad consciente en todo momento y puedes volver. Utilizados adecuadamente, los sentidos internos también nos muestran el milagro de la existencia física y nuestro lugar en ella. Podemos vivir una vida física más sabia, más productiva y más feliz, producto de una mayor sabiduría, que es una aplicación práctica de la información y del conocimiento. Lo he hecho yo mismo, lo he realizado. Entonces, en fin, esto me ha cambiado completamente mi concepción de la realidad. Es que, lo que decíamos antes, ya no me digo a mí mismo que creo en esto, que, iba a decir una palabra, que es que lo he hecho. Entonces, si ya no es una cuestión de que lo creo, ¿no? Es que lo he hecho. No, pero seguramente habrás tenido un efecto de no sé qué, de no sé cuántos, te diría pues algún científico materialista. Y tú te ríes porque sabes que has estado perfectamente consciente, con pleno control, y eso no era que estabas, en fin, volado ni nada de eso, ni un sueño, ni... Entonces este es el gran valor que tiene todo esto. Porque comenzamos a entender, termina Jane, por qué estamos aquí individualmente y como pueblo. Comenzamos a entender. Bueno, yo diría que comenzamos a sentir, porque a entenderlo, pues ya lo vamos entendiendo con lo que nos dicen los textos. ¿Por qué estamos aquí individualmente y como pueblo? Pero es empezar a sentirlo, es decir, es empezar a integrar esa información. Sigue
diciendo Jane, los sentidos internos nos ayudan a usar actitudes telepáticas, por ejemplo. Esto no quiere decir que siempre estaremos en aptitud de leer mentes. Quiere decir que en la familia, los negocios o los contactos sociales, intuitivamente nos percataremos de lo que la otra persona nos está diciendo. 2 puntos. Sabremos qué hay detrás de las palabras. Desarrollaremos un sexto sentido. El sexto sentido son los sentidos internos. Nosotros mismos utilizaremos mejor las palabras para comunicar nuestros sentimientos internos, puesto que sabremos qué son esos sentimientos. No tendremos miedo de ellos ni sentiremos la necesidad de encubrirlos. En ocasiones podemos leer mentes, aun cuando ese es un término popular y deja mucho que desear. No es que leas exactamente, literal y palabra por palabra lo que está pensando otra persona. No, es que sientes lo que está sintiendo esa persona y de ahí deduces lo que está pensando. Y esto es una cuestión energética, sutil, cuántica. Pero para usar los sentidos internos adecuadamente, deben emplearse con suavidad. Previene Jane. Con suavidad. ¿Qué quiere decir? A menudo mezclando uno con el otro. Es que nos los explican como separados, pero en realidad son aspectos de una capacidad multidimensional que tenemos. Son diferentes aspectos. Entonces, raramente se utilizan por separado. Se utilizan, pues, todos los aspectos en conjunto y a veces uno prevaleciendo más que los demás. Pero es trasladar tu conciencia, su punto de encaje de la atención de un punto a otro. Entonces es todo tú el que... Por eso dice, a menudo mezclando uno con el otro. A veces es difícil saber si estamos recibiendo información clarividente o telepática, por ejemplo. No es que eso importe. Usamos los sentidos internos simplemente... Usando los sentidos internos, simplemente incrementamos toda nuestra gama de percepciones. Esto es, ahí está mejor descrito. Que nos los va a dar SET de una forma independiente para darnos un pequeño método con el que empezar a practicar cada uno de estos aspectos. Sí, que al final todos los aspectos se usan en conjunto y entonces lo que tienes es una percepción general más ampliada de lo que ocurre. Pues eso es un poco más acertado. Incrementamos toda nuestra gama de percepciones. Cuando escribo lo anterior, estoy recogiendo toda suerte de información respecto a mi ambiente, pero difícilmente me doy cuenta de lo que hago. Ciertamente no separo conscientemente los datos visuales y auditivos, a menos que me detenga a pensar en ellos, aunque sé que recibo la información a través de diferentes sentidos, que se amplía tu percepción y ya no te paras, pero esto es porque estoy recibiendo datos objetivos o porque estoy con una visualización contemplando algo o porque realmente oigo algo que no pertenece a lo que es el oído físico. No, 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 no. Llega un momento en el que, bueno, pues tienes una percepción mucho más profunda, mucho más ampliada. Dice Jane, a menos que te pongas a pensar en cada aspecto concreto que sea ampliado, pero eso ya no es necesario. Y pone un ejemplo. Todos los sentimientos físicos operan de inmediato para darnos un cuadro de realidad. Tú estás en un bosque y estás viendo, notando la frescura de la flora, estás oliendo los aromas, estás, en fin, tocando las plantas que surgen a tu alrededor. Entonces, es un cuadro formado por todos, lo estás oyendo los sonidos del bosque o de la selva. Entonces, es el cuadro completo que te dan todos los sentidos. Pues con los sentidos internos es igual. Usamos los sentidos internos de la misma manera, constantemente,
los usamos habitualmente mucho más abajo del nivel de nuestra observación consciente. Es decir, que los estamos usando ya y que no es ponerse a usar los sentidos internos. Esto siempre es así en todo. Sino hacer consciente, voluntario, lúcido y rememorado, igual que en un viaje astral, el uso de nuestros sentidos internos. Hacerlo de forma voluntaria, consciente, lúcida, controlada, rememorada, porque ahora lo hacemos al contrario que de esa manera. Con objeto de explicarlos, debemos describirlos separadamente, aun cuando sus efectos se sientan juntos. Seth comenzó a enumerarlos y explicarlos al principio de nuestras sesiones, a partir de febrero de 1964, y todavía estamos aprendiendo a usarlos. Haré una lista de ellos como él lo hizo y daré algunos extractos de sus descripciones. Pues bien, aquí comienza una lista que, para imitar lo que haría cualquier lector, pues vamos primero a leer cuáles son. Dice: tacto vibracional interno, tiempo psicológico, percepción del pasado, presente y futuro, sentido conceptual, conocimiento de la esencia bien informada, conocimiento innato de la realidad básica, expansión o contracción de la cápsula de tejido, desprenderse del disfraz, difusión de la personalidad de energía. Pues bien, todos estos sentidos internos luego tienen su equivalente en otra nomenclatura, pues en muchos otros métodos y sistemas de describirlos. Esto es, pues, una descripción que hace Seth para Jane en la década de los 60. Luego esto, pues, en fin, se ha venido definiendo de muchas otras formas. Ya veis que los nombres no son sencillos, porque los conceptos no son sencillos, no porque no lo sean, sino porque no estamos acostumbrados a estos sentidos. A ti te dicen la vista, el oído, el olfato, sabes perfectamente lo que son. Pero claro, te dicen conocimiento innato de la realidad básica y no sabes a qué se está refiriendo porque no estás acostumbrado a ello, porque no lo haces conscientemente. Esta idea vamos a mantenerla ya y vamos a expresarnos en ese sentido. Estamos constantemente usando los sentidos internos en una capa por debajo de la consciencia de personaje. Lo que tenemos que hacer es poder usarlos voluntariamente, conscientemente, y acordarnos después de qué hemos hecho con esos sentidos internos. Pues bien, vamos a empezar con este primero, tacto vibracional interno. Y directamente habla Seth. Pensamos en los sentidos internos como sendas que conducen a una realidad interior. Con los sentidos físicos, ¿qué percibes? El exterior a ti, el entorno exterior, me refiero desde un punto de vista de conciencia, porque con los sentidos físicos también percibes el interior de tu cuerpo. No me refiero externo corporalmente, espacialmente, sino externo en cuanto a la conciencia de personaje, sería lo externo, y la conciencia interna sería lo interno. Pensamos en los sentidos internos como sendas que conducen a una realidad interior. El primer sentido involucra percepción de una naturaleza directa, reconocimiento instantáneo a través de lo que únicamente puedo describir como tacto o percepción vibracional. Vamos a irnos parando. Percepción de una naturaleza directa, reconocimiento instantáneo a través de un tacto energético, tacto o percepción vibracional. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes la energía, dices, voy a sentir la energía, va a ponerse después este ejemplo, voy a sentir la energía de ese otro ser vivo. Y entonces es poner tu atención
a ver qué siento energéticamente de ese otro ser vivo. Tacto vibracional interno, tacto energético interno. Poner la atención en la percepción de sus energías. Todo esto siempre vamos a hablar de ello en términos muy burdos, porque es difícilmente explicable, como le ocurre a Seth. Dice, únicamente puedo describirlo como tacto o percepción vibracional. Imaginemos a un hombre de pie en una calle típica con casas, prados y árboles. Este sentido le permitiría a él palpar las sensaciones básicas que sienten cada uno de los árboles que le rodean. Es decir, todo lo que nos rodea, sean seres vivos, tal como aquí conocemos a los seres vivos, o seres inertes, es decir, sean animales o vegetales, o sean cosas, tienen conciencia trascendente, tienen conciencia atómica y molecular. Pues bien, percibir las sensaciones que tiene un objeto externo. Tú eres el sujeto y hay un objeto externo. Percibir las sensaciones que tiene, sea un hombre, un animal, una planta o una cosa. Entonces, energéticamente, sientes tú las sensaciones que está teniendo él. En esto se basa en gran medida el método de las constelaciones familiares, porque se está sintiendo lo que siente el antepasado al que se ha convocado. Un participante siente lo que ese antepasado siente y lo puede expresar físicamente. ¿Por qué? Por el tacto vibracional interno, que funciona también con conciencias en otros niveles de realidad. Su conciencia se expandería para contener la experiencia de lo que es ser árbol, uno cualquiera, o todos los árboles, en su conjunto. En su conjunto, digo yo. Sentiría la experiencia de ser cualquier cosa que prefiriera ser dentro de su campo de observación. Gente, insectos, hojas de pasto. No perdería la conciencia de lo que era, pero percibiría estas sensaciones en alguna forma, por supuesto creciente. Empiezas, la primera vez que lo haces, notas algo, pero tú sigues, llega un momento en el que vas aumentando el sentido interno, aumentando la conciencia de él, que ya lo tienes. No perdería la conciencia de lo que era, pero percibiría estas sensaciones en alguna forma, en la misma manera que tú sientes ahora el calor y el frío. Bueno, pues sería otro tipo de sentir. Sentirías internamente las sensaciones que siente el objeto en el que te estás concentrando, en el que pones tu intención, que vas a sentir lo que él siente. Fijaos la enormidad de aplicaciones que tiene esto, porque de poderse desarrollar convenientemente y hacer completamente consciente lo inconsciente, que ya lo hacemos, lo que pasa que no contamos con ello como que ocurra de forma independiente a lo que llamamos intuición y sexto sentido y tal. No, si tú lo haces conscientemente, esto tiene las posibilidades de sentir las sensaciones que tiene o los sentimientos que tiene cualquier cosa del universo. No tiene por qué estar cerca tuyo o en el planeta o en el sistema solar o en esta dimensión. Cualquier cosa del universo. En fin, eso pues cada uno ya donde pueda llegar. Digo a experimentar, porque todos pueden llegar al mismo sitio, sino donde quiera llegar a experimentar. Sigue Jane. Este sentido, tacto vibracional interno, es muy parecido a la simpatía. La simpatía, bueno, pues esa cualidad de viendo la gestualización y pues, ver cómo se siente la persona, ¿no? Pero esto es parecido, pero esto es mucho más profundo.
pero mucho más vital, dice Jane. Entre paréntesis, Seth dice que no podemos experimentar estos sentidos internos en su plena intensidad ahora, debido a que nuestro sistema nervioso no puede manejar tantos estímulos. Bien, pues dos matices a esto de que dice Seth que no podemos experimentar con plena intensidad ahora todo esto. Claro que no, porque en fin, esto es una dimensión muy concreta, pero podemos desarrollarlo enormemente. 1 y 2. No estamos en la década de los 60. Estamos en la década de los 20 del segundo milenio. Y ya sabemos, por la información de otros textos, que estamos en un contexto energético diferente. En el contexto de lo que se ha venido a denominar la nueva energía, que nos da nuevas herramientas que ya de por sí hacen mucho más sencillo todo esto. Con lo cual, la interpretación es los sentidos internos y su desarrollo tal como Seth los dio, es ahora mucho más sencillo que antes. Con lo cual, eso nos debería animar. Resulta difícil, sigue diciendo Jane, categorizar experiencias de este tipo, pero creo que yo estaba usando el tacto vibracional interno en el caso siguiente, y ahora nos va a decir Jane pues un caso en el que ella cree que estaba precisamente pues usando ese sentido interno, el tacto vibracional. Cierta noche, que se le podría llamar también la sensación energética ajena, una sensación energética ajena. Cierta noche, mientras Bill y Peg Gallagher estaban de visita con nosotros, matrimonio amigo suyo, una vecina también se acercó a llamar a nuestra puerta. Polly era una mujer joven, de tipo más bien emocional, y me preguntó si yo podía recoger cualesquiera impresiones respecto de ella. Me rehusé, alegando que estaba cansada, dice Jane. La verdad es que sentía que ella estaba sumamente cargada, de una manera muy desagradable, y yo no quise verme involucrada. Aparentemente, mi curiosidad despertó lo mejor de mí. Cambié a mis sentidos internos para buscar qué era lo que estaba equivocado, por qué la notaba tan cargada a ella y por qué le rechazaba. Pero sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Cambié a mis sentidos internos para buscar qué era lo que estaba equivocado, pero sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Empezó a utilizar ese sentido interno, el tacto vibracional, para captar las sensaciones energéticas de la vecina Polly, pero no lo hizo de forma consciente. Entre paréntesis, en el uso de los sentidos internos, como en cualquier otra cosa, tenemos que aprender discriminación y discreción. Claro, porque, en fin, hay una cosa que Waldo Vieira bautiza como la cosmoética, la ética multidimensional. Es decir, cuando tú desarrolles tus sentidos internos, vas a poder percibir información que no percibirías solamente con los sentidos físicos. Por ejemplo, cuando tú haces un viaje astral, pues en fin, puedes ir a fisgonear y a cotillar. Eso no es ético. Hay que utilizar todas estas habilidades en el sentido de la luz para mejorar tu evolución, para asistir a otras conciencias, etcétera, etcétera. No en el sentido de la oscuridad, para fisgonear, para bajas pasiones, para obtener información que te dé una ventaja de cualquier tipo en el mundo. Tenemos que aprender discriminación y discreción. Casi al instante vi a la joven retroceder a 1950. Como adolescente, se encontraba en una cama de hospital, sufriendo los dolores de un parto. Los sentí allí, en mi propia sala de estar. La experiencia fue excepcionalmente vívida y el dolor sumamente real. Vi a una mujer de mayor edad y a un joven en la sala del hospital y estuve capacitada para describirlos. Polly identificó a estas personas como su anterior esposo y su madre,
pero negó tener un hijo, aun cuando dijo que una amiga suya tuvo una hija ilegítima ese mismo año. Al principio el dolor me atemorizó, de modo que simplemente exploté diciendo lo que ocurría. No tenía la intención de hacer que Polly se sintiera incómoda. Posteriormente me sentí tonta y molesta conmigo misma, preguntándome si el episodio del dolor era una especie de dramatización subconsciente. Es que Polly le había negado que eso ocurriese. Ella no había tenido esa situación de adolescente en un hospital. Le había dicho, eso no es así. Entonces Jane dijo, pues me lo habré inventado. Este es otro problema con los sentidos internos. Cuando uno piensa que se lo inventa, hay que confiar en uno mismo. Hay que confiar en uno mismo. Si uno piensa que se lo inventa, bloquea la utilización de los sentidos internos. Lo bloquea. Si uno piensa que no puede, o que no lo hace bien, o que se lo inventa, lo bloquea. Hay que confiar. Posteriormente me sentí tonta y molesta conmigo misma, dice Jane, preguntándome si el episodio del dolor era una especie de dramatización subconsciente, un invento que se había montado ella. Dudó de sí misma. Claro, la otra se lo niega, Polly se lo niega, pues ella dice, pues me lo habré inventado. 2 años después, Polly abandonó la ciudad. Antes de partir, me llamó para decirme que el episodio era absolutamente cierto. El niño había sido suyo y mi descripción de la sala encajaba perfectamente con el cuarto del hospital. Naturalmente, no quería que nadie supiera lo del bebé, que había sido entregado en adopción. Y eso, de alguna manera, estaba fuera de mi incumbencia, dice Jane entre paréntesis. Ella había estado rumiando respecto al nacimiento la noche que nos visitó, porque acababa de tener noticias del padre de la criatura por primera vez en muchos años. Probablemente esta es la razón del por qué yo me sintonicé con el episodio. Sensaciones de Polly que energéticamente capta Jane y sabe que eso ha sido. Le viene la información. Bien, este caso de Jane es un caso en el que Jane ha practicado ya durante varios años. Jane tiene esa habilidad desarrollada. No empieza siendo tan claro, ¿eh? Pero se va desarrollando. En este caso, usé el tacto vibracional interno para darme cuenta de sus sentimientos, que luego pudo traducir a una imagen. No obstante, por lo general, ese primer sentido interno, tacto vibracional, puede ser en extremo valioso y conduce a la expansión de la experiencia y a mayor comprensión y compasión. Usándolo con práctica y acierto, se puede palpar, por eso habla de tacto, de palpar energéticamente la sensación o el sentimiento de la otra conciencia. Se puede palpar el elemento emocionalmente vivo de cualquier cosa, disfrutando de su vitalidad. Una piedra, un árbol, las hojas, un insecto, una persona o cualquier otra cosa del universo multidimensional, no físico-material. Las posibilidades son apabullantes. Usándolo con práctica y acierto, se puede palpar el elemento emocionalmente vivo de cualquier cosa, disfrutando de su vitalidad. No disminuye la individualidad propia, no pierdes, no dejas de ser tú, ni pierdes conciencia de ti, ni nada de eso. Y no implica invasión psíquica. Ni te sientes tú invadido, ni te sientes invasor. No tenemos que ser mirones psíquicos. Hay que aprender discriminación y discreción, cosmoética. No tenemos que ser mirones psíquicos. Es una tentación. Es una tentación, pero hay que mantener. El estudiante de espiritualidad tiene que mantener una ética. Le vean o no le vean. Le vean o no le vean. Eso es consistencia. Pues bien, no tenemos que ser mirones psíquicos. Pero deberíamos usar estas aptitudes únicamente para ayudar a otros. La asistencia. Con el mismo gozo con que usamos los músculos y los huesos. El intento es importante. El intento es importante. Sin intento, y la primera vez no te sale, y la segunda piensas que te lo has inventado, y la tercera dices,
qué cosa más rara. Y la cuarta, el intento es importante. Esto del intento forma parte también de los conceptos de aprendizaje de Juan Matús. El intento. Es que tienes que intentarlo. Mas no creo que tú puedas usar estos sentidos equivocadamente en cualquier forma básica. Si no estás listo y preparado para utilizarlos adecuadamente, si no tienes un nivel de conciencia, que sí lo tienes, porque si no, no estarías viendo estos vídeos, estarías, en fin, haciendo cualquier otra cosa, que sí lo tienes. Entonces ya tienes una cierta cosmoética y, por lo tanto, puedes hacerlo y vas a hacerlo bien. Dice Jane, si no estás listo y preparado para utilizarlos adecuadamente, tu propia personalidad verá que no lo uses conscientemente de cualquier modo. Es decir, no saldrá o tendrás un freno o... Bien, también está, en fin, los personajes que insisten en comprometerse con la oscuridad y lo usan, pues, de otras maneras. Hay un episodio de Waldo Vieira, de su diario de experiencias fuera del cuerpo físico. Lo hemos tratado en una serie en Espacio Sutil bajo el nombre Espiritualidad y Evolución Consciencial. Pues ahí se describe cómo un determinado gobierno tiene un departamento de mirones psíquicos. Y no solo de eso, sino de influencers, influenciadores en otras conciencias, pero de forma energética directa. Pero claro, se entrenan específicamente para eso. Pues bien, hemos visto una gran introducción y el primer sentido interno, tacto vibracional interno. Vamos a dejarlo porque llevamos una hora, pero continuaremos en la siguiente y creo que en la siguiente podremos terminar y ver pues los otros que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 en total. Hemos visto uno. Creo que podremos, o en 2 sesiones, ver el resto de este tema que es interesantísimo, que es muy práctico y bien, cómo no, ya a practicar el tacto vibracional interno. Sin más, prospector.